momentito, por favor. Que le voy a pedir sí es bastante atención, bastante concentración. Este cuarto año vamos a empezar con un poco de teoría, digamos ya de literatura, pero que corresponde a literatura peruana. ¿Ya, chicos? Literatura peruana. A ver, me van confirmando. ¿Se observa mi pantalla, por favor? ¿Se observa mi pantalla? Afirmativo, profesor. Muchas gracias. Gracias. Entonces voy a poner... El día de hoy vamos a platicar de lo que es la literatura incaica. Chicos, literatura incaica. A ver, como tema de introducción de preámbulo, como se dice, les pregunto, ¿los incas sabían escribir? ¿Los incas escribían y No, leían? no, ¿Qué dicen, chicos? Sí, dígame, por favor. Adelante. no, ni escribir, ni leer, ni hablar correctamente, profesor. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con su compañero o tienen ideas contrarias? ¿Los incas sabían Sí, leer y profesor, escribir? no sabían leer ni escribir, pero sabían orientarse por medio de los astros. Ya, muy bien, correcto. Excelente, chicos. Excelente, muy bien. Los incas no sabían leer, tampoco escribir. No sabían, eso es cierto. Ahora, eran profe, entonces la pregunta sale por sí sola, ¿no? Entonces, para hacer literatura hay que saber leer y escribir. ¿Qué dicen? Para hacer literatura, o sea, para que alguien haga un cuento, un poema, etcétera, ¿tiene que saber leer y escribir o no es necesario? Sí es necesario, profesor. Ya, ¿qué dicen los demás? Bueno, profesor, en mi opinión es para todas las cosas para hacer nosotros, es siempre aprender a escribir, leer. Eso es más importante, porque ya Muy que con bien, eso nos podemos guiar y también tener un poco más de conocimiento. claro, excelente, muy bien, excelente. Correcto, chicos. Muy bien su participación de ustedes. En este caso, como decimos, si los incas no sabían leer ni escribir, pero sí hicieron literatura. Es decir, para hacer literatura, no necesita ir a un colegio, no se necesita ir a una universidad, no es necesario. ¿Por qué, profe? Porque para ser literatos no es, pues claro, serían profe, la San Marcos, la Facultad de Letras, cierto, pero muchos escritores en el mundo, algunos incluso no han tenido ni la primaria, caso ejemplo de Mariátegui, que estudió cuarto de primaria. Es decir, para hacer literatura, chicos, no se necesitan terminar la secundaria. Es más, no se necesita escribir ni leer. Un campesino que vive vamos a poner que nunca haya un colegio, sí puede hacer literatura cuando le dice algo bonito a su esposa. Un poema inspirador que les sale de sus sentimientos y se lo dice. Y ahí está la literatura, ¿no? Claro, tienen ustedes mucha razón al decir para que lo que yo puedo crear, imaginar, plasmar mis ideas literarias, sí necesito plasmar en un texto, ahí sí necesito escribirlo, ¿no? Chicos, vamos con ese preámbulo. Bien, entonces el día de hoy vamos a platicar de lo que es la literatura quechua o incaica, ¿no? Como preámbulo diremos que la literatura se desarrolla desde la aparición del imperio incaico, más o menos el año 1100 después de Cristo, hasta la invasión española. ¿Cuándo fue la invasión española? ¿Recuerdan, chicos? ¿Alguien recuerda cuándo llegaron los españoles al Perú? ¿En qué año? Llegaron, reitero, el imperio incaico se inició más o menos, pues un aproximado del año 1100, ¿ya? 1100. Y abarcó hasta el año de 1532, año en que llegan los españoles al Tahuantinsuyo.
¿Ya, chicos? Ahora, en estos más o menos 400 años, los incas hicieron literatura, ¿no? Pero ya saben, hemos hecho una literatura no escrita, sino una literatura oral. Los incas se comunicaban a través del lenguaje articulado y lo llamaban pues ellos el famoso runasimi. Runa, ya saben, runa es hombre, simi, boca, hombre que habla, ¿no? Ahora, ya saben, en este proceso histórico del incanato, que existieron los 14 incas, ya sabemos también por historia de que el máximo gobernante incaico fue, en ese caso, el inca Pachacútec, ¿no? El que logró expandir el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, las guerras civiles justamente coinciden con la llegada también de los españoles y por ahí ya finaliza y sucumbe el Tahuantinsuyo, ¿no? Bien, vamos con las características de la literatura incaica. Esto está incluso en su módulo, hay una pregunta vinculada a esto, ¿no? Bien, una de las características de la literatura incaica es la oralidad, ¿ya, chicos? La oralidad. ¿Qué decimos de esto? Es una cultura ágrafa, ya saben, la palabra ágrafa. A, en etimología, chicos, a significa sin. ¿Está claro? A significa sin. Grafa, grafía, escritura. Es una cultura, o sea, los incas es una cultura sin escritura. ¿Estamos? Eso quiere decir ágrafa. Una cultura sin escritura. Se transmitía en forma oral, ¿no? De generación en generación. Es decir, los incas contaban sus cuentos, sus leyendas, sus mitos, sus poemas en forma oral de generación en generación. Es decir, el papá contaba a su hijo, contaba a su nieto, a su bisnieto, y así en forma sucesiva, para no perder, digámoslo, esa costumbre. Y estoy seguro que ustedes también, queridos alumnos, cuando pues vuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todavía les han contado historias, cuentos, que no están en los libros, sino en forma oral que ellos aprendieron también de sus ancestros. Y quizás ustedes también van a seguir contando a sus hijos, a sus nietos, y eso no se pierde, ¿no? Esa fue la forma como los incas mantuvieron su literatura, ¿no? En forma oral. Otra característica de esta literatura es el panteísta y animista. ¿Por qué decimos panteísta y animista, no? En este caso indicamos que confiere un valor sagrado a cada uno de los seres de la naturaleza. Es decir, el término panteísta para los incas, los animales eran pues seres muy sagrados. Por ejemplo, la serpiente, el puma, el cóndor, ¿no? Y el término animista, ¿por qué? Porque para los incas la vida, digamos, la tierra tenía vida, tenía existencia y obviamente conocerán ustedes cuál fue la fiesta más celebrada en los incas. A ver, chicos, ¿cómo se llama la fiesta más celebrada en los incas? A ver, chicos, ayúdenme. Aló, profesor, el Inti Raymi, la fiesta más celebrada por los incas. Excelente, excelente. Muy bien, la fiesta del Inti Raymi, ¿no? En la fiesta del Inti Raymi que se celebra cada 24 de junio, en la cual los incas rendían culto a la madre tierra, a la Pachamama, ¿no? Lo que hacían era pues rendir culto a la tierra con productos agrícolas y productos ganaderos. Le daban Como las ofrendas, Dime. Las ofrendas, profesor, con las ofrendas, todo lo demás. Claro, las ofrendas, ¿no? Las ofrendas, correcto. Muy bien, entonces ahí viene el tema de la cosmovisión. Los incas tenían esa concepción de que la tierra era un ser viviente, no era un ser así inerte, sino viviente. Ellos le daban vida a los cerros, con los apus, a la madre naturaleza, a la tierra, ¿no? Y así se formó pues una civilización muy íntegra, ¿no? Muy íntegra.
Otra característica de la literatura incaica es que es cosmogónica, ¿no? Sus mitos o narraciones explican el origen de los dioses, de los pueblos y la naturaleza. Para los incas, igual que para los cristianos, había el famoso, por ejemplo, los incas hablaban del Hanan Pacha, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de los dioses. El Kai Pacha, el mundo de aquí, el mundo terrenal. Y el Uku Pacha, el mundo de abajo, el mundo del infierno, del averno, donde estaban pues los demonios, ¿no? Igual había esa triada, ¿no? De que también nosotros hemos heredado de los españoles, el cielo, la tierra, bueno, el purgatorio y el infierno, ¿no? Los incas llamaban el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha, ¿no? Bien, ya saben ustedes que en los incas habían clases sociales, ¿ya chicos? Clases sociales. La clase alta era la famosa llamada literatura cortesana de la nobleza, ¿no? Y el pueblo era una literatura de índole popular del pueblo, ¿no? Ahora, en la corte, o sea, el inca, su esposa y su linaje, quienes realizaban literatura en esas esferas eran los famosos amautas. Eso no hay que olvidarnos, queridos alumnos. ¿Ya? Los amautas. Y ustedes dirán, ¿quiénes eran profes esos amautas? Esos amautas eran los sabios, ¿ya? Sabios, que buscaban transmitir la cultura oficial, ¿no? Ahora, ¿y cómo se sabe que eran sabios? Porque estos amautas tenían los famosos observatorios, ¿no? Por ejemplo, como el Intihuatana, en la cual podían, como decía al inicio de la clase, vuestros compañeros decían de que podían a través de esos observatorios ver todo el movimiento de los astros, ¿no? Y obviamente estos amautas sabían, por ejemplo, conocían menos, obviamente el pueblo no conocía, pero sí los amautas conocían, por ejemplo, las estaciones, ¿no? Estos amautas sabían que la Tierra giraba pues alrededor del Sol. El pueblo no sabía eso, pero los amautas sí sabían. ¿Por qué? Porque por sus observatorios. Observaban cómo giraba alrededor del Sol. Y eso está relacionado pues con las estaciones. Entonces, ya más o menos, por ejemplo, acá en el hemisferio sur, en los meses de noviembre, estos amautas comunicaban al Inca, le decían, Inca, tienes que avisar a tu pueblo porque ya vienen épocas de lluvia. Entonces el Inca avisaba, ¿no? Con sus emisarios, y decía por órdenes del Inca, ya es época que alisten sus embrios porque ya vienen lluvias. Y poco después ya venían las lluvias. Entonces este pueblo decía, pues, entonces este Inca es hijo del dios, ¿no? Del dios Solu, del Dixitixi Viracocha. Pasaba el tiempo y llovía, y pues ya el Inca comunicaba, pasaban los meses, y el Inca comunicaba, en este caso por encargo de los amautas, porque los amautas eran los sabios, le decían ya van a calmar las lluvias, es época en la cual tienen que, pues, por ejemplo, alistar ya para hacer las limpiezas, porque viene épocas ya de estiaje, ¿no? Entonces, los incas comunicaban y exactamente, pues, ya no llovía. Y por ahí se tomó, pues, como una deidad, como los hijos del dios a los incas, ¿no? Y esos quienes eran los sabios eran estos amautas. Ellos sabían todo eso, ¿no? ¿Qué más hicieron los amautas? Se van a exaltar las hazañas militares y las grandes fiestas de orden religioso. Ya, chicos, esto es importante. Ahora, en el pueblo, quienes hicieron literatura en el pueblo fueron los famosos arábicos, ¿ya? Arábicos. Estos arábicos eran, ¿qué cosa eran? Básicamente compositores, ¿no? Simbolizan los anhelos y sentimientos comunitarios. Ahora, queridos alumnos, estos amautas hicieron todos los mitos y leyendas que conocemos nosotros de los incas, hicieron los amautas. Y todos los poemas amatorios hicieron los arábicos, ¿ya? Es decir, los amautas hicieron poesía épica y los arábicos hicieron poesía lírica. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bien, a ver, vamos a ver los principales géneros que desarrollaron la época incaica. A ver, un momentito, por favor. Hay un alumno que me está escribiendo, me parece que quiere
Algo pasó, un momentito. Un momentito, chicos. Bien. Cuando hablamos de los géneros, vamos a hablar de los 3 géneros que desarrollan los incas: el género lírico, el género épico y el género dramático. El género lírico ya hemos indicado los que, en este caso, quienes desarrollan fueron los famosos arabicus. Estos arabicus, lo que hemos visto inicialmente acá, ¿no? Los arabicus. Chicos? ¿Y qué es el género lírico? A ver, veamos acá. La información de los cronistas nos señalan la existencia de poetas especializados en el cultivo del género lírico, a los que se denominaba arabicus. Así podemos. ¿Qué especies incaicas encontramos? Por ejemplo, el ailli, ¿no? Es la oda principal de la poesía quechua, que significa canto de triunfo, de entusiasmo y de alabanza, principalmente a los dioses. También existieron aillis de carácter agrícola y militar, ¿no? El ailli es una de las principales manifestaciones literarias de los incas, ¿ya, chicos? No se olviden, el ailli. Les pueden preguntar el ailli. Está vinculado básicamente con los triunfos, ¿no? Canto de triunfo, de entusiasmo y de alabanza a los dioses, ¿ya, chicos? A los dioses. Sobre todo a los dioses. Pero también tenía carácter agrícola y militar, ¿no? Ahora, la especie que más se difundió en los incas fue los famosos jarauis, ¿ya, chicos? Los jarauis. Es una poesía amorosa, ¿no? El canto del amor, del sentimiento puro, dedicado, con sus actitudes de alegría, dolor, en ningún momento admitía expresiones fuera de lugar o malintencionadas, ¿no? A ver, chicos, les pregunto, ¿ustedes saben quechua? ¿Qué dicen? A ver, ¿saben quechua o no saben quechua? Bueno, profesor, yo de entender sí sé, pero en pronunciar nomás un poco. O sea, como dicen acá, como me dicen, hablo medio mote mote. Ay, ya con No sé, cierto algo mote. así. Muy bien, Estoy, o claro. sea, poco a poco. Muy bien. ¿De dónde eres? Discúlpame, ¿de qué parte del Perú? Bueno, yo nací en Santa Rosa, pero crecí en Tincuy. No mucho, tal vez habré estado poco tiempo, como 5 años. De ahí me fui a Pichari, de Pichari estuve. O sea, estuve yo casi cada año yendo a distintos sitios. O sea, no me quedo en el mismo Ah, sitio donde que nací. ok, ok. Muy bien. Entonces me vas a ayudar a descifrar este poema, ¿ya? A ver, para los que saben quechua, me ayudan, por favor. Un jarawi incaico. Es incaico, no es, no empezar, profe, es un poema actual, no. Es jarawi de orden incaico, pero está en quechua. A ver, los que saben quechua me ayudan a traducir. No tengan temor. No tengan temor. A ver, digo, Kaillayapi puñuki samusak chaupituta. Voy a reiterar, ¿ya? Kaillayapi puñunki samusak chaupituta. A ver, muchachos, ayúdenme a descifrar qué quise decir con ese poema, con ese jarawi. Profesor, yo entendí que, bueno, bien te he escuchado de los dos palabras, nomás de lo que dijiste es que ahí vas a dormir, pero los restos no te he escuchado bien. Muy bien, gracias, excelente, está bien, muy bien, diste con el clavo. A ver, ¿alguien más que puede traducir ese poema? Quiero entender que ustedes son monolingües, o sea, solamente hablan español. Pero igual, chicos, si alguno de ustedes sabe quechua, no tengan temor, no tengan temor. Como una reflexión, ¿no? Sí, el detalle que siempre nos ha metido ese cliché. El que sabe quechua es, bueno, ¿qué cosa es? Ya es de segunda categoría. No. En el tema Sí, lingüístico, profesor, yo sé hablar en quechua. a ver, pero ¿entendiste el poema, hija? ¿Cómo? ¿Entendiste el poema que leí? Profesor, no he escuchado bien. ¿Puede repetir el poema que ha dicho?
A ver, voy a repetir, ya. Dije así. Kaillayapi, Puñunqui, Samusac, Chaupituta. ¿Entendiste? Sí, la quechua no es igual, profesor, lo que hablamos. Puño y he escuchado es dormir. Claro, claro, claro. Sí, Sí, de los sí. restos Es un no quechua, mucho no entendí. es un quechua cusqueño, es claro, es de los Ah, incas, es ya. quechua de Yo Cusco. soy quechua Sí. de Ancash. Ah, ok, igual que yo también conozco el quechua de Profesor, Ancash. una consulta. Creo que había dicho que Sí. ¿cómo se dice? Oración, o sea, me refiero que creo que has dicho ahí vas a dormir hasta la hasta la mañana o madrugada, tal vez puede decir. Ajá. A ver, vamos a descifrar, ¿ya? Hasta la A noche, ver, dice. dime, te escucho. Hasta la noche, aquí me comentaron uno de de mi este que dice hasta la noche. Muy bien, ya, muy bien, correcto, vamos ahí. Cuando dice Kaillayapi, quiere decir aquisito al cantito. Puñunqui, ya saben, dormirás. Samusac, yo vendré. Samusac, ¿no? Yo vendré. Chaupituta es medianoche. O sea, en español quiere decir aquisito al cantito, dormirás, yo vendré medianoche. Es su traducción en español. ¿Ya, chicos? Ahora, reitero, ese jarabe Allá, es Ah, ya, quechua, es profesor. quechua en Cay. Profesor, son distintas formas de quechua. Sí, sí, Es que sí, acá, sí. por ejemplo, acá en Santa Rosa, bueno, ahorita como estoy ahí, hablan distinto que de Tincuy, que de Ayacucho, que de Tambo, otro también de Huancavelica, y de Ica también tienen otras formitas sus quechuitas, pero aunque que lo pronuncian un poquito medio rarito. Claro, De claro. Cusco. Cómo se llama ese, chicos? ¿Cómo se llama esa variación que tenemos en el quechua cusqueño, de Apurímac, de Ayacucho, de Huancavelica, de Huancayo, de Ancash o de Huánuco? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama dialecto. Todas las lenguas, incluido el quechua, el español, el inglés, tiende a dialectizarse. Van a surgir variaciones, ¿no? Entonces, eso es normal en las lenguas, ¿no? Es normal. Entonces, las lenguas siempre tienden a dialectizarse por varios factores geográficos, varios factores, que es tema de otra clase. A lo que iba, queridos alumnos, sí le decía, si están en la posibilidad de aprender el quechua, apréndanlo. Les digo por qué. Porque ustedes, estoy seguro que van a seguir su carrera superior, estoy seguro. Y cuando van a seguir una carrera superior, por ejemplo, vamos a imaginar que tú quieres estudiar derecho, eres abogado o abogada, y un día vas a postular para, vamos a poner que para el Poder Judicial, para la Fiscalía, por ejemplo, y te van a pedir como requisito que si te van, que sepas quechua. ¿Por qué? Porque cuando vas a ir a administrar justicia, van a haber personas que hablan solamente quechua. Entonces, hay muchas personas, eso también me consta, porque yo también he estudiado quechua, pues por necesidad tenemos que estudiarlo, por necesidad, porque si no sabes quechua, simplemente por más bueno que seas, no tienes opción a trabajo. Como le decía hace momentos atrás, una persona que sabe más lenguas es más culto, es más culto. Los europeos, a diferencia de nosotros, nos sacan ventaja porque los europeos, caso franceses, alemanes, ingleses, italianos, etcétera, esas personas por lo común conocen 4 o 5 lenguas. Nosotros, los peruanos, otra vez nos ufanamos decir, bueno, yo solo sé español y saco pecho, ¿no? Dice, bueno, yo solo sé español. Quechua, no, esas cosas yo no hablo, no aprendo, no me gusta. Y la diferencia es que el que sabe más lengua es más culto. ¿Por qué? Por mi profe de lingüística me decía, una persona que sabe una lengua es como si tuviera un solo ojo. Una persona que sabe 2 lenguas es como si tuviera 2 ojos. Una persona que sabe 3 lenguas es como si tuviera 3 ojos. Si nosotros, fíjense, ustedes tuvieran 5 lenguas, ya seríamos diferentes. Ahora que nuestro país está en esta crisis política, social, ustedes han visto seguramente por las redes sociales esa discriminación que existen de las personas, bueno, entre comillas, capitalinos, con la gente de provincia. Ojo, yo no defiendo, no soy a favor ni en contra, sino simplemente por el tema de la discriminación.
hay en nuestro país, querramos o no querramos, una discriminación racial. Obviamente lingüístico, ¿no? Obviamente es lingüístico también. O sea, si yo sé quechua es porque ya, pues soy de otra categoría. Pero eso dejemos a la ignorancia de las personas, queridos alumnos. Ustedes, si están en la posibilidad de aprender otras lenguas, apréndanlo, úsenlo, no se amilanen, porque es parte de nuestra cultura, es nuestra cultura. Y si por ahí si alguien se ufana, se mofa de que tú hablas tu quechua y que te dicen A, B, C, X, Y, Z, simplemente compréndelo y ríe de la ignorancia de las personas. Alguien que menosprecia nuestra propia lengua, después está muy incipiente en su conocimiento. Una persona culta jamás va a menospreciar, menoscabar las lenguas, ¿no? Todas las lenguas son iguales, no hay lengua superior ni lengua inferior. No hay lengua dominante y no hay lengua dominada. Todas las lenguas son expresiones de una cultura. Y cada cultura tiene su propia forma de ver, ¿no? Eso es así, siempre ha sido así y siempre será así. Entonces, queridos alumnos, eso sí, ustedes si saben quechua, siempre con, digámoslo, con esa gallardía, decir sí sé quechua, con orgullo sí sé. Alguien que no sabe, pues pobre, ¿no? Alguien que no sepa su propia lengua, porque el Perú es una cultura cuya lengua también, lengua, idioma oficial también es el quechua y el aymara. Ahí está nuestra riqueza cultural, ¿no? Ahí está nuestra riqueza cultural. Muy bien, chicos. A ver, otro jarabe, chicos, otro jarabe, ya no en quechua, sino en Spanish, en español. Profesor, una consulta. Mi hijita, dime, te escucho. Bueno, yo realmente de todo lo que yo estoy viendo ahora que los profesores, abogados y otros, etcétera, de las profesiones, ahora la mayoría les pide que aprendan más la quechua porque la mayoría de las personas, o sea, por ejemplo, es más importante la quechua ya que la mayoría de las personas hablan y también hacen preguntas, pero o sea, como por ejemplo, si una persona, por ejemplo, voy a poner algo de opinión. Por ejemplo, yo soy una persona profesora, mira, viene una señora que sepa quechua, o sea, me habla, yo, por ejemplo, no sé, no lo voy a entender qué es lo que me dice o qué es lo que está hablando, pero si, por ejemplo, si yo sé hablar quechua, pero aunque no mucho, pero entiendo, sí tal vez pueda responderlos con lo que yo pueda, pero algunas cosas si no puedo, lo puedo hablar, o sea, en nuestro lenguaje mismo nosotros como hablamos, pero la mayoría de las personas hablamos en castellano y el quechua lo estamos dejando poco en poco. Por eso, para que no se olviden de la quechua, por eso es, creo, importante eso para que podamos hablar, o sea, practicar sobre todo, Así es. pues. Correcto. Muy buena apreciación. Es correcto tu apreciación. Es correcto. O sea, si estamos en la posibilidad de aprenderlo, apréndanlo porque les va a servir a ustedes. Y es parte de nuestra cultura, ¿no? Es nuestra cultura. Y vamos a conocer nuestra propia cultura, nuestra forma cosmovisión, la forma como vemos el mundo, el universo, desde el ángulo andino, ¿no? A ver, otro jarabe le decía, a ver, un jarabe incaico también, ojo, es incaico, dice así, a ver, escuchen chicos, varones, para que le digan a las chicas. Dice, mujer hermosa, lunar en la cara. Si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Si eres viuda, a ver por si acaso. Eso, por ejemplo, es un jarawi, ¿no? Jarawi incaico, de origen incaico. Chicos, muy bien. ¿Qué más hubo en la época incaica? ¿Qué especies más líricas? En este caso encontramos el aimoray. Es el canto a la tierra, ¿no? Y se daba preferencia a las labores dedicadas a la siembra y a la cosecha. Eso se llama aimoray. El huacantaqui. Los incas dice que solían cantar a sus animales más preciados, como el zorro, el picaflor, la llama, el cóndor, el puma, etc., ¿no? Urpi, que es otra especie lírica que significa paloma, ¿no? Hermoso canto a la amada, a quien se le emparenta con la palomita. Es un poema elaborado con gran ternura. Es decir, los incas a sus parejas, a sus amadas le decían urpi, tú eres mi urpi. Y ese urpi significa, tú eres mi paloma.
y la paloma simboliza la mujer, el amor a la mujer, chicos. Luego tenemos el ayataki, que es el canto que simboliza el dolor y la muerte. Era de timbre fúnebre y solo se entonaba en los días pesarosos, o sea, cuando alguien moría, ¿no? El ayataki. Ahora, en el género épico, continuamos con el género épico. En este caso ya hemos indicado que el género épico lo desarrollaron los amautas, ¿sí? Los amautas. En este caso se compone de mitos y leyendas en los que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de los españoles. Aquí tenemos mitos y leyendas serranos, ¿no? De origen de los Andes. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Es quien no ha leído, ¿no? No creo que me digan, profe, yo no sé esa leyenda. Tenemos el mito de los hermanos Ayar, ¿no? O llamado también el mito de Pacaritampu. Es lo mismo, el mito de los hermanos Ayar, o también es lo mismo decir el mito de Pacaritampu. En los mitos y leyendas costeños tenemos el mito del dios Huiracocha, ¿no? El mito del dios Pachacamac, el mito del dios Con, el mito del dios Nailam, entre otros mitos y leyendas más que encontramos dentro de lo que es la literatura, incaica, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado la leyenda de, a ver, un momentito, voy a coger mi lápiz. ¿Ustedes han escuchado el mito o la leyenda de Kurinaya? ¿Alguno de ustedes ha escuchado a Kurinaya? Chicos, ¿el mito de Kurinaya han escuchado ustedes? No, profesor. ¿Qué es A eso? ver, breve nomás, ¿ya? Es bonito, le voy a contar breve nomás. Este mito trata de lo siguiente. Se dice que en un comarca, o sea, en un pueblito, había una hermosa mujer, muy hermosa. Todos los hombres del pueblo querían casarse. Esa era Kurinaya, ¿no? Esa chica se llamaba Kurinaya. Entonces, ¿qué pasó con esta muchacha? Se dice que todos los hombres la cortejaban, pero ella decía, no, este hombre no está para mí. Era muy hermosa. Así que un día, esta muchacha Kurinaya se fue al pie de un árbol de lucma, y debajo de ese árbol se puso a tejer, ¿no? Estaba tejiendo ahí su hilado, y de pronto le vio el dios Huiracocha. Obviamente el dios Huiracocha también seguramente se enamoró de su belleza, de esta dama, ¿no? De Kurinaya. Así que como era dios, se convirtió en un ave y se fue volando a posar sobre la lucma. En la lucma vio el árbol más maduro. Este dios Huiracocha lo tomó la lucma y lo soltó al lado de la chica que estaba tejiendo, ¿no? Al lado de Kurinaya. Entonces Kurinaya, que estaba sentadito ahí, cogió la lucma y se lo comió, la lucma. ¿Qué pasó? Tiempo después quedó embarazada. Y Kurinaya decía, pues yo, ¿cómo me pudo haber embarazado si yo no he cruzado piernas con ningún hombre? Yo no estaba con nadie, pero estoy embarazada. Bueno, pasó así y dio a luz a una hermosa niña. Y esa niña, cuando cumplió un año, a cabo de un año, hizo llamar a todos los hombres del pueblo y dijo, hoy día quiero que mi hija reconozca quién es su padre. Entonces todos los hombres se fueron muy bien vestidos porque Kurinaya no había perdido su encanto, seguía hermosa, como siempre hermosa. Entonces los hombres, dice, se sentaron así alrededor así como vamos a poner como una sala. Todos sentaron ahí alrededor de la sala, con sus buenos trajes, todo lo demás. Entre ellos había un anciano muy decrépito que estaba ahí sentado también. Entonces, ¿qué hizo Kurinaya? Cogió a su criatura y dijo, bueno, mi criatura hoy ya va a reconocer quién es su padre. Y le puso en el centro de la sala. Entonces esa niña empezó a gatear y gatear.
Y cuando miraba a las personas, pues simplemente le miraba y de pronto llegó donde estaba el anciano, le sonrió al anciano y le quería que le cargue. Entonces la niña no quería, le incitaba a que le cargue. Ustedes saben esa frase que dice la sangre le llama a la sangre, ¿no? Él era su padre, ese anciano era su padre. Entonces, ¿qué hizo Kurenai? Kurenai fue y lo cogió a esa criatura, a ese bebé, lo cogió y arranchando se lo llevó. Y dijo, ¿cómo yo me pude haber embarazado de un viejo decrépito, pues, que está vestido con harapos? Salió corriendo, huyendo. ¿Y quién era ese viejo? Ese viejo, pues, era el dios Viracocha. Como era dios, se convertía en niño, joven, ave. Entonces, ¿qué pasó? Se dice que Kurenai iba cargado a su bebé y hasta atrás iba Viracocha, ¿no? Ese anciano iba. Y preguntaba ahí a los animales, por ejemplo, le preguntaba al zorrillo, le dice, zorrillo, zorrillo, ¿has visto acá una mujer que va cargado a su bebé? Sí, sí, le decían, pero está lejos, difícil que lo alcance, mejor ya regrésate, no lo vas a alcanzar. Entonces Viracocha le decía, por darme la mala noticia, tú serás un animal que andarás solo de noche y apestarás pestilencia y los hombres te van a odiar. Iba avanzando así, ¿no? Igual se encontraba con el cóndor. Señor cóndor, ¿has visto una mujer que va cargado a su criatura? Sí, le dice, si aceleras el paso lo vas a alcanzar. Por darme la buena noticia, tú serás amo y señor de los cielos, los hombres te van a temer y te van a respetar, y comerás pura carne. Es decir, los animales que daban la buena noticia le daban pues cosas buenas, y los animales que daban la mala noticia le daban cosas como una maldición, ¿no? Pero ahí es que esta mujer Kurenai llegó al mar, en este caso a Pachacamac, y con su criatura se lanzaron al mar. Y cuando Viracocha llegó muy tarde. Ya se habían lanzado. Y de eso que se habían lanzado se habían formado dos lagunas. Algunos de ustedes quizás conocen Pachacamac, que está por el sur de Lima. Hay dos islas. La grande se dice que es la madre y la pequeña es su criatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una leyenda, ¿no? Leyenda de Kurenai Viracocha. Muy bien, chicos, avanzamos. Vamos ahora sí a platicar de la obra más representativa de la literatura incaica, que es la obra Ollantay. Chicos, la obra Ollantay. Bien, la obra Ollantay, un poco para entender esta parte, en función a su origen, a la tesis, a las teorías de su origen, lo he ubicado dentro de lo que es la literatura incaica por las siguientes razones que voy a esgrimir. A ver, había una teoría, la teoría incaísta o prehispanista, que decían, en ese caso defendido por Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco Segarra, ellos indican que esta obra de Ollantay fue escrita en la época incaica, fue compuesta en la época incaica. Ya saben que no, los incas no escribían. Fue compuesta en la época incaica con personajes incas y no tenía ninguna injerencia de la literatura española. Esa es la teoría incaísta. La teoría hispanista o colonial, en este caso defendido por Bartolomé Mitre y Ricardo Palma, sostienen que esta obra es creación netamente española, con personajes incas. Es la segunda teoría. Y la teoría que tiene mayor validez, de acuerdo a los estudiosos, es la teoría ecléctica o intermedia, que es defendida por Marcelino Meléndez y José de la Riva Agüero. ¿Qué dicen ellos? Que esta obra, la obra de Ollantay, fue creada en la época incaica con personajes incas y que se mantuvo en tradición oral, y ya con los españoles se pudo escribir y estructurar en actos y escenas. Es la que tiene mayor validez. Chicos, la teoría ecléctica. Reitero que esta obra Ollantay fue creada en la época incaica con personajes incas, con hechos reales de los incas, y que se mantuvo así en forma oral hasta que ya con la llegada de los españoles lo escucharon, y ellos, ya estos españoles con técnicas españolas, con actos y escenas, lo escribieron la obra Ollantay. Y la teoría que tiene mayor validez, ¿ya? La que tiene mayor validez. Bien, ya saben, esta obra es de autor anónimo, no se sabe quién lo escribió, el género es dramático, es una obra de teatro, ¿no? La especie es drama, el número de actos tiene 3 actos.
El tema básicamente es el poder y el amor, ¿no? El poder y el amor. Los temas secundarios, la traición, la valentía y la guerra. Los personajes, los principales son esos de acá. Pachacútec, el Inca Pachacútec, ¿no? Recuerdan todos, que es anciano padre de Cusicoyur, ¿no? Tupac Yupanqui, que es hermano de Cusicoyur, que es otro Inca, hijo de Pachacútec, que eso hay que tener en cuenta. Reitero, Pachacútec es el Inca y su hijo es Tupac Yupanqui, también su otro hijo, su otra hija de Pachacútec, Cusicoyur. Se tuvo, acá en la historia tenemos dos hijos que tuvo Pachacútec, Cusicoyur y Tupac Yupanqui. Ollantay, de quien vamos a hablar, es el general del Antisuyo. Recuerdan los cuatro suyos: Chinchaysuyo, Collasuyo, Contisuyo y Antisuyo. Los cuatro suyos, ¿no? Cusicoyur, ya saben ustedes, Cusicoyur es hija de Pachacútec. Ima Sumac es hija de Ollantay y Cusicoyur. Eso hay que tener en cuenta, ya, Ima Sumac. Tenemos ahí a Rumiñahui, que es general del Hanansuyo, ese es Inca es general del Pachacútec. Orco Huaranca es general de Ollantay, ¿no? Tenemos luego a Wilcauma, que es un sacerdote, ¿no? Tenemos a Pitusaya, que es una doncella, ¿no? Luego tenemos a Mama. A ver, ¿cómo se lee, chicos, esto? ¿Quién está atento ahí a la clase? ¿Cómo se lee esto? A ver, léame esto de acá, que estoy subrayando. ¿Se ve? ¿Se puede observar? Se lee mama caca, no es caca, es mama caca. Caca en quechua es piedra, mama piedra. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos con el resumen de la obra, ¿ya? ¿De qué trata? Esta obra trata de lo siguiente, ¿ya, chicos? Este es el señor que ven acá, este es el Inca Pachacútec. Y este que está acá arrodillado es Ollantay. ¿Y qué hace Ollantay frente a Pachacútec? Este general, el Antisuyo, se enamora de la hija de Pachacútec, de Cusicoyur, y se va al palacio y le pide que le dé la mano de su hija para casarse. ¿Y qué hace Pachacútec? Le dice, pues tú cómo te atreves a pedirme la mano de mi hija si tú no eres de mi clase social, tú no eres de mi estirpe. Entonces Pachacútec, pues humillado, Ollantay humillado, le dice, bueno, si tú no me das la mano de tu hija, yo me declaro un Inca rebelde, te voy a hacer la guerra. Y Ollantay se va con todos sus hombres, se va a la selva, ¿no? A la selva, en ese caso hacia Ollantaytambo con todos sus hombres. Considerado ya en ese caso como un Inca rebelde, por no dar la mano de su hija. ¿Por qué? Porque no era de su clase social, no era la nobleza incaica, era un plebeyo. Entonces, enterado de eso, ¿qué hace Pachacútec? Pachacútec va a encerrar a su hija Cusicoyur, lo encierra en el Acliahuasi. ¿Para qué? Porque si estaba pues libre, esta chica, Cusicoyur, se iba pues con su amado Ollantay. Entonces, para evitar que se escapen los dos, lo manda a encerrar en el Acliahuasi. ¿Ya, chicos? ¿Qué pasó luego? Bueno, ya saben ustedes que Pachacútec, que era un anciano inca, ¿no? Muere, por edad ya muere. Y luego de ello, quien lo asume como ya nuevo mandatario, nuevo gobernante del Tahuantinsuyo, del Imperio Incaico, es Tupac Inca Yupanqui. Su hijo asume a ser el nuevo gobernante. Cuando él asume a ser nuevo gobernante, se entera de que Ollantay era pues un Inca rebelde, ¿no? Un Inca rebelde. Y lo hace una ardid, una treta, o sea, una trampa para la fiesta del Inti Raymi, Orco Huaranca, simulando, en este caso, ser un Inca rebelde también, se va en busca de Ollantay y le dice, yo también me he rebelado contra el Inca y quiero que seamos amigos. Pero era una trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa reunión se embriaga Ollantay y así ebrio lo toman preso el ejército de Tupac Inca Yupanqui y lo llevan al palacio, ¿no? Como preso. ¿Qué pasó? Luego de ello, el Inca, ya nuevo Inca, Tupac Inca Yupanqui, se va a la Acliahuasi.
Y en la Clahuá se escuchan los lamentos, los quejidos de una niña, ¿no? De una niña. ¿Y quién era esa niña? Era pues Imazumac. Y le dice, ¿por qué lloras? Le dice, quiero ver a mi mamá. Bueno, sale de tu celda, vamos a ver quién es tu mamá. Y cuando van a ver la mamá era, en ese caso era Kusikoyur, y Kusikoyur era su hermana. Y le dice, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás no, nunca te he visto? ¿Y qué haces acá? ¿No? Le dice, ahí le empieza a contar, nuestro padre pues me encerró eh, por haberme enamorado de Ollantay. Bueno, se entera toda la verdad. ¿Y qué hace el nuevo Inca Tupac Inca Yupanqui? Simplemente hace que sean felices los dos, entre Ollantay y Kusikoyur, ¿no? Ambos sean de alguna manera, pues sean felices, ¿no? No, en este caso vamos a considerar de que Tupac Inca Yupanqui lo consideramos como un Inca más benévolo, ¿no? Mientras Pachacute, que es un Inca más, digámoslo, es un Inca más rígido, ¿no? Y permite en este caso que pues, se case con un hombre que no es de su estirpe. ¿Sí, chicos? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Pregunten, por favor. Sí, Lomit, pregúntame, dime algo, hija. ¿Alguna Profesor, pregunta? una consulta. Sí, una pregunta. Dime, hija, dime. Dime. ¿Por qué antiguamente eran la mayoría de las personas racistas? No. A ver, el racismo ya viene desde ya cuando llegan los españoles. Antes de los españoles no Ah, había racismo en nuestro país. O sea, el racismo viene con los españoles por creerse pues, superior, ¿no? En este caso, a la cultura andina, ¿no? No, pero ese, reitero, el tema del racismo es un tema netamente de las personas que uno seguramente le falta amor propio. ¿Por qué les digo el racismo? En el Perú no puede existir racismo, porque en el Perú, como decía Ricardo Palma, el que tiene dinga no tiene. A ver, reitero lo que decía Ricardo Palma. En el Perú, el que no tiene de inga tiene de mandinga. ¿Estamos? eso ¿Qué quiere también. decir eso? Tenemos algo de gringo y algo de negro. El peruano es así, o sea, es que el Perú, cuando en la época del mestizaje de la colonia, no solamente vinieron pues los incas ni los españoles, también vinieron los africanos. Nos combinamos africanos, españoles, incas, y todo ese cruce de sangre somos nosotros, el resultado del mestizaje. Y ahí creer que yo soy más que tú, o tú eres andino, serrano, etcétera, etcétera, ese es propio de que existe realmente, obviamente existe el racismo en nuestro país, existe el clasismo en nuestro país, pero es propio de la ignorancia de las personas. Y nosotros nunca podemos decir, pues, bueno, será así, ¿no? Nosotros tampoco le digo que seamos racistas, ¿no? Todos somos seres humanos. Aquí nadie tiene, pues, el peruano, en absoluto, ningún peruano ni siquiera tiene características nórdicas para decir, pues, son nórdicos, hombres altos, robustos, ojos verdes, cabellos plateados o grises o no, rubios. Eso no tiene el peruano. Entonces, entre nosotros, lamentablemente nos discriminamos, ¿no? Esa es parte de nuestra propia subcultura, hija. Es lamentable, pero es así, ¿no? Hay que ver nuestra realidad. Ojalá con el tiempo desaparezca. ¿Alguna pregunta? ¿Qué más? ¿Alguna Eso pregunta? también, profesor, porque a mí de lo que me habían contado la mayoría de mi familia, ya que somos nosotros, bueno, la mayoría nos insultan que somos serranos y cholitas nos dicen así, pero nosotros como nosotros también somos orgullosas, en otras palabras, eh, no nos hace sentir, o sea, mal, sino Ya, que nos somos orgullosos por nuestra cultura, porque la mayoría mente dice los españoles cuando vinieron acá, dice
ha sido que han cambiado muchas cosas y también a las chicas, los españoles, dice, abusaban y por eso de ahí también es lo que sale la mayoría de las personas que somos mestizados, porque no todos somos así puro españoles, tampoco de antiguos de incaicos, porque somos mestizados, porque tuvieron algunos cruces entre ellos. Por Sí, eso sí, sí, la mayoría los que se achoran diciendo que yo soy tal, que soy eso, que eso, bueno, no saben su interior mismo de sus antepasados, o sea. Y claro, no también conocen su raíz genealógica, no conocen. a, a eso es lo que me voy. Sí, sí, sí. Es así, si supieran su raíz genealógica, se darían cuenta de dónde provienen. Pero, pues, reitero, es propia de su ignorancia y de su miopía que tienen muchas personas de creerse superior a los demás. Bueno, A eso, pues. hay que reírnos nomás de la ignorancia de las personas. Tampoco no podemos discutir con ellos porque es caer a su nivel, ¿no? Sí, esa parte sí tienes razón. Muy bien, queridas Bueno, chicos. Muy bien, hijita, gracias por tu participación, excelente. Es bueno participar, vertir opiniones, eso es lo interesante. Bien, queridos chicos, yo sé que tienen que almorzar o alguno de ustedes va a cocinar. Bueno, desearles un bonito fin de semana. Aquí terminamos la clase del día de hoy y a la próxima proseguimos con la literatura de la colonia, digo, de la conquista. Un feliz fin de semana, cuídense mucho, que tengan un bonito día y que les vaya súper a todos ustedes. Gracias, chicos. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta César. Nos luego, vemos. profesor. Hasta luego, Silomi. Cuídate. Que Dios le bendiga y sobre todo que lo pase bien con toda su familia. Ok, muchas gracias. Igual a ti también. Nos vemos, Hasta profesor. luego.